De una semana que ha sido bastante difícil. La expectativa de hielo llega bonita el primer día. Todos salen a tomar sus fotos, pero ya la segunda nevada como que ya a las personas le da pereza salir de las puertas, ¿no? Y disfruta desde adentro. Y ya cuando pasa el segundo día, más bien uno dice, que ya no vuelva a nevar, ya sí está bien. De todas maneras ha sido una experiencia muy linda la que hemos vivido con el Señor cada año. Amén. Si el Señor nos permitió vivir otro año, véanlo desde ese punto de vista, el Señor le regaló la vida. Amén. En medio de todos los peligros que hay. El Señor le regaló la vida. Hay accidentes. Conducimos todos los días desde nuestros trabajos hasta la casa. Todo el tiempo, por la mala alimentación que lamentablemente se consume, hay enfermedades y ustedes hoy están aquí. Amén. ¿Saben qué significa eso? Que el Señor les ama mucho. Amén. Gracias, Señor. El Señor les ama mucho. Gloria a Dios. Que el Señor les ha preservado la vida. Nuestro hermano Antonio estaba diciendo, y bueno, ¿y qué tenemos para este nuevo año? ¿Cuáles son los propósitos que tienes para este nuevo año? La vida se tiene que dividir en dos puntos. La primera, mis hermanos, desde el momento que tomas la decisión de hacer cambios, y eso requiere un antes y un después. ¿Y qué tal si se proponen este año, mis hermanos, o nos proponemos todos a leer la Biblia? Yo siempre, y yo ya les he dicho esto, ¿no? Si se leyera la Biblia un capítulo diario, ¿en cuánto tiempo nos lo terminaríamos? En 3 años. Un capítulo diario. ¿Cuánto se demoran leyendo un capítulo todos los días, mis hermanos? 4 minutos, 5 minutos, si le toma paciencia y quiere orar mucho y todo, y reflexionar un poco, unos 15 minutos. Un capítulo diario. Te vas a demorar 3 años. Si te lees 1.5 capítulos diarios, pues te vas a leer la Biblia en 1 año y medio. Si te lees 3 capítulos diarios, pues vas a leer la Biblia en 1 año. Ya, 3 capítulos diarios. Yo trato de leerlo casi siempre, los libros. En este momento, Daniel, estoy en Oseas, y como ya son libros pequeños, te los lees en una sola sentada. El problema para los que leemos la Biblia es que se vuelve un poquito largo. Es cuando se llega a Isaías, Jeremías y Ezequiel. Cuando ya llegas a Ezequiel, hermanos, y pasas a Daniel, ustedes dicen, estamos del otro lado. Es más, cojan su Biblia y miren desde Génesis hasta Ezequiel y podrían ver, mis hermanos, de Génesis a Ezequiel, que ya leído consideraría yo el 65%, 70% de toda la Biblia. Génesis, Ezequiel. Y miren de Ezequiel, Joel, desde Daniel, discúlpenme, Ezequiel, Daniel, desde Daniel hasta Apocalipsis. Dividen la Biblia así, mírenla allí, Génesis, Ezequiel, Daniel, Apocalipsis. Y se van a dar cuenta que cuando llegan a Daniel, usted dice, ya estoy del otro lado. Ya estamos del otro lado. Hay un propósito para este año. Hay un propósito. ¿Cómo nos fue el año pasado, mis hermanos? Bien, muy bueno. Qué lindo.
Qué lindo. ¿Cómo nos tiene que ir este año nuevo? Saben, el Señor mira todas las cosas de maneras diferentes a nosotros. Para muchos de nosotros de pronto fue un año difícil, ¿no? A los que llevan aquí 20, 30 años, pues ya están establecidos y tienen sus casas y sus trabajos y sus compañías y algún otro que otra monedita por ahí guardada. Pues está bien, ¿no? A los que llegaron el año pasado, pues se están adaptando y están en el crecimiento. Pero yo quiero decirles, dale tiempo a Dios que el Señor construye la vida donde tú colocas tu pie. Pero deja que Dios guíe todo lo que tú hagas. Amén. Lo único que tienes que hacer es confiar en Dios. Gloria. En algún momento la Biblia presenta a un joven, mis hermanos, y este joven para muchos de nosotros sería una persona no querida. El libro de Hechos en el capítulo 7 muestra uno de esos evangelistas que el Señor muestra. Y esos evangelistas, hermanos, que el Señor presenta, esos evangelistas que Dios presenta en el libro de Hechos, pues fueron personas muy importantes. Se llama Esteban. Esteban ha sido perseguido, pero solamente quiero leer los versículos 55 en adelante. Y miren esto. Después de que Esteban testifica acerca del Señor Jesús, dice el versículo 55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¡Qué lindo! Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos se pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La manera en que anteriormente arreglaban las cosas es bien curioso. Hasta hace algunos años, no estoy hablando de muchos años, podemos hablar de unos 50 años, 60 años, en este país y en los demás, permitían los asesinatos cuando se hacían por honor, ¿no? Y entonces cuando se arreglaban las cosas, se citaban en algún lado, y si había alguna disputa después de que los dos estuvieran de acuerdo en matarse, pues no había ningún problema, se pusieron de acuerdo. Y se arreglaban de esta manera: pues vamos a citarnos, usted está galanteando a mi esposa, usted está en contra de mi honor, entonces vamos a arreglar esto, por favor lleve su pistola. Y pues se citaban y alguno de los dos se mataba. Y eso se veía de una manera, se veía legítimamente correcto. Ya, en nuestros países de pronto no se citaban hermanos con un arma, sino que se sacaban los machetes y arreglaban las cosas. En ese tiempo la justicia se podía hacer en la calle. Y entonces todas las personas tomaron piedras y colocaron a Esteban en la mitad, y a medida que él iba muriendo a causa de los impactos que estaban generando, en este caso, las rocas que tomaba, esta persona poco a poco iba perdiendo su vitalidad. Me imagino que era muy doloroso, hasta tal punto que las personas podrían decir: ya quiero morir, ¿no? O por favor no lo hagan más. Pero mientras que Esteban estaba siendo martirizado, mis hermanos, llega uno de esos dones que muy pocos tienen y que solamente se presentan
cuando se necesita. El espíritu de profecía lo llama como el don del martirio. Nadie está preparado para ser martirizado. Solamente las personas que van a ser martirizadas en ese momento reciben un don para poder soportar el dolor y para poder soportar el susto de enfrentarse a algo que no queremos. Y eso es un don. El Señor le dará esos dones a todos aquellos que decidan morir por Jesús en el momento que Él los quiera. Esto, hermanos, nosotros podríamos decir que ocurría hace mucho tiempo, pero hoy todavía hay personas que mueren por seguir a Jesús. Recuerdo, yo creo que en algún momento les conté, llegando a una población muy pequeña, siempre cuando estaba, como yo soy de ciudad, toda la vida crecí en una ciudad y el campo me gusta. Entonces cuando salía a predicar mis hermanos, yo siempre le decía, no me mande a una ciudad a predicar porque me da pereza. Siempre va a pasar lo mismo, las personas están muy ocupadas, no se llega a tiempo, las personas llegan corriendo a la iglesia, y qué bonito por eso, ¿no? Pero cuando usted va al campo, no a las poblaciones pequeñas, cuando usted va a una iglesia rural, hermanos, que no tiene ni siquiera población al lado, solamente hay ranchos, hay fincas, nosotros le llamamos, esas son personas que pueden organizar su tiempo. Y cuando llegaba allí, pues es muy lindo porque las personas en su totalidad llegan a tiempo, un 90%. Un año antes de que yo llegara allí a predicar, me contaban la historia de dos hermanos, allí la guerrilla, que todavía existe en mi país. La guerrilla da en las poblaciones donde ellos mandan, dan toques de queda y les dicen a las personas, ustedes no pueden estar hasta después de las 6 de la tarde, porque si no nosotros estamos patrullando y su vida puede correr peligro. Pues es muy normal, mis hermanos, nosotros los de la ciudad en Colombia no vivimos eso porque nunca muchos morirán en la ciudad, y jamás vieron un guerrillero. Pero las personas que viven allí es muy normal que lo vean, ¿sí? Y hace parte de su vida. Como yo siempre predicaba en el campo, pues yo muchas veces vi guerrilleros, muchas veces, ¿sí? Es muy normal y cuando uno ve un guerrillero, mis hermanos, pues son personas vestidas de civil, no siempre van en botas pantaneras, en camuflados militares, sino que están en botas de civil, pero siempre están armados, es muy normal eso. Y cuando ellos ya van a patrullar, pues se colocan todo su atuendo como si fuera un ejército común y corriente. Cuando estaba allí, mis hermanos me contaban la historia. Nuestros hermanos tienen cultivos de café, los que son cafeteros aquí. Me imagino que serían muy felices, hermanos. Estoy hablando hasta donde ustedes les permita ver sus ojos, está lleno de cafetales. Y muchos de nuestros hermanos viven de eso. Aunque es curioso porque ninguno de ellos toma café. En su vida han tomado café. Estarán 30 y 40 años cultivando café y jamás se lo tomaron. Es bien curioso. Ya. Pero lo venden. Entonces sacan camiones y camiones llenos de café. Camiones y camiones. Cuando yo llegaba allí a predicar, mis hermanos, en la noche uno tiene que apagar rápido el bombillo para que no se entren los animales, porque los animales, los insectos siempre buscan los bombillos. Entonces se apaga rápido y se coloca algo que nosotros le llamamos un toldillo. El toldillo, mis hermanos, es algo parecido a una mallita que se coloca encima de las camas, no sé cómo le llamarán en sus países, y eso no permite que los mosquitos entren. ¿Mosquiteros? Ok, nosotros le llamamos toldillo. El problema cuando yo llegaba a esos ranchos, a esas fincas cafeteras, a uno no le da miedo, mis hermanos, de lo que pueda ocurrir al lado, ¿no? Ni de la oscuridad. Cuando uno se levanta en la noche, uno no sale porque de pronto se vaya a encontrar una tropa guerrillera. Y cuando hay tropa guerrillera normalmente llegan
ellos llegan con comida y se la dan a las mujeres de las fincas, de los ranchos, y le dicen, por favor, cocínele a estos 100 hombres. Y obligatoriamente lo tienen que hacer. Delegan unas guerrilleras para que les puedan ayudar, pero ahí lo utilizan toda la cocina, utilizan todas las cosas, porque obligatoriamente tienen que estar ayudándoles, es por obligación. Y entonces uno se levantaba y uno miraba que no fuera a encontrarse con una tropa de frente. Era algo que uno se cuidaba todas las noches. 2 hermanos allí, un año antes de que yo llegara a ese lugar, me decían los hermanos que les cogió la tarde después de las 6 de la tarde y perdieron la vida. La guerrilla los encontró y lamentablemente los ejecutó por no hacer caso. ¿Ustedes qué pensarían de estos hombres que lamentablemente mataron a 2 cristianos por dar estudios bíblicos? ¿Qué pensarían? ¿Ustedes qué pensarían de un joven, mis hermanos, que en algún momento se levantó para matar cristianos y se llama Saulo? Y de la manera más despiadada. Al menos un tiro en la cabeza no duele, mis hermanos. Pero matar a una persona, apedrear y martirizarlo de esa manera debe ser algo muy difícil, ¿no? Yo quisiera presentarles esta imagen. Y yo quisiera preguntarles qué es lo que ustedes ven allí. ¿Qué es lo que ven? Un jabón, ¿no? Una mano con un jabón, bien, Armandito. Una mano con un jabón. ¿Sí? Una mano con un jabón. Pues yo quiero decirles, hermanos, que las cosas se ven dependiendo de las personas como lo quieran ver. Para nosotros hay muchas cosas que podríamos ver según lo que tenemos en nuestra cabeza. Y todos pues empezamos a ver, y yo siempre he dicho, cada uno lo ve a uno como lo quiera ver. Hay personas que a uno lo verán como alguien vanidoso, ¿sí? Y bueno, cada uno tiene el derecho de pensar como quiera. Pero otras personas van a ver, no, este no es una persona vanidosa, este es un hombre muy, muy servicial. Pero otros van a decir, qué hombre tan arrogante y tan malgeniado. Pero dicen, ese es malgeniado, pero ay, cómo tiene ese corazón de noble, ¿no? Hay otras personas que dirían, mire, ese trata todo el tiempo con la boca, parece que tratara con los pies a las personas. ¿Ya? Y hay otros que dicen, gracias a esa persona y a sus palabras conocí de Jesús. La pregunta sería, mis hermanos, la pregunta sería, ¿cómo nos ven y cómo te ve cada persona? Pues definitivamente para nosotros es muy difícil estar recogiendo nuestros actos detrás de cada uno. Imagínense, aquí hay 60 mundos diferentes, 60 cabezas, todos piensan diferente. Pero es tan difícil, mis hermanos, tener un buen concepto hacia todos. Ahora, ¿qué es lo que piensa el Señor de este joven? Yo veía esta imagen y de pronto vi lo mismo que ustedes. Veo solamente un jabón. Pero si un artista viera este jabón, mis hermanos, ¿qué es lo que imaginaría? Algunas personas dirán, bueno, solamente es una barra allí, ¿no? Grasosa, viscosa. Y algunos no lo utilizan. Yo no sé si ustedes saben que los 3 países que más se bañan en el mundo es México, Colombia y Brasil. Son los que más se bañan en el mundo, según las estadísticas. Sí, los sudamericanos somos los que más nos bañamos y los centroamericanos. Pero los que más duchan por promedio se toman en un día son los colombianos, mexicanos y brasileños. En el mundo. En el mundo. Y los europeos normalmente toman una ducha 3 veces en la semana. Sí.
Y para ellos ya eso es mucho. Y cuando los europeos viajan a nuestros países dicen, pero ¿por qué se bañan tanto? Yo hoy estaba pensando, a mí me gusta mucho tomar ducha, hermanos, al menos 2, 3 diarias, todos los días, 2 mínimo, 2 siempre, porque es un momento, no sé, me gusta mucho. Pero volviendo a un jabón, ¿no? Miren lo que pensaría una persona que ve este jabón. ¿Cuántos de ustedes verían esto en una barra de jabón? No, es para donar. ¿Sí? Unos vieron un jabón, otros vieron un material con el que podrían trabajar. Otros podrían ver el material en la cual podría ser una obra de arte. ¿Qué es lo que el Señor ve? ¿Qué es lo que el Señor ve? Saben, yo recuerdo que yo tuve una primera novia y era una hija de un pastor. Y mientras que yo estaba con ella, el papá siempre decía, el papá era profesor unido de la escuela de teología. Y el papá siempre decía, y la mamá decía que ellos no querían que ella estuviera conmigo. Porque ellos decían, ese muchacho, ¿qué puede salir de ese muchacho, no? Y todo el tiempo, mis hermanos, fue muy difícil ese noviazgo para mí. Por el simple hecho de que es muy fácil para nosotros como personas inmediatamente juzgar lo que hay delante de nuestros ojos. Pero yo siempre pienso de qué manera ve Dios. Hermanos, delante de nosotros puede haber personas muy importantes. Pero esto es interesante, miren. El Señor a ustedes cuando los ve como excelentes padres. ¿Saben? El Señor los ve como buenas madres. El punto es de qué manera el Señor realmente puede transformar la vida de un hogar y de qué manera el Señor puede transformar la vida de una persona con la necesidad de que en algún momento se convierta en algo que Él quiere hacer. Delante del Señor había un joven que se llamaba Saulo, y Saulo, mis hermanos, solamente era un muchacho que estaba apedreando y matando, y de pronto muchos de nosotros podríamos decir en algún momento, pues lo único que tenía que hacer Dios era quitarle la vida a otra persona que estaba asesinando misioneros. Pero mientras que los cristianos estaban viendo a un hombre que quitaba la vida a otro, el Señor le tuvo paciencia en un espacio de tiempo con la necesidad de que ese muchacho que solamente servía para asesinar cristianos, un día se convirtiera en otro grande misionero. La pregunta es, ¿qué es lo que tú permites que el Señor deje hacer en tu corazón? Porque delante tuyo hay un mal papá, no solamente es un mal papá o una mala mamá, o delante tuyo hay un mal joven. Pero delante del Señor, mis hermanos, de algo tan simple puede hacer algo tan complejo y tan hermoso. Porque el poder y la limitación siempre está solamente en la mente de los seres humanos. Y los seres humanos piensan de la manera limitada porque los seres humanos somos limitados. ¿Lo comprenden? Sí. ¿Saben por qué nosotros pensamos que de una persona común y corriente no se puede hacer algo hermoso? Porque tú eres una persona limitada en tus pensamientos. Alguien que es un artista y que no se limita a ver delante de lo que está delante de lo que está de sus narices, solamente ve a una persona. Y es muy fácil para los seres humanos
llegar a pensar quién es alguien porque o no habla un idioma, o tiene un color de piel, o tiene un estilo de cabello, y dicen, pero ¿qué se puede sacar de allí? Hermanos, los seres humanos piensan de esa manera porque son limitados en sus pensamientos. A alguien que es un artista y que de sus ojos y de su mente tan brillante pudo hacer miles y miles de especies en este mundo, que pudo hacer la flor, mis hermanos, de tantos colores, de algo tan simple, puede hacer una obra de arte. Ahora miren eso, miren eso. Cuando nosotros abrimos el libro de Génesis en el capítulo 1, Génesis, hermanos, capítulo 1, dice el versículo 2, Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo se encontraba la tierra, mis hermanos? ¿La tierra era algo agradable a los ojos de los seres humanos? Esto es simple. Esto es simple. Donde no hay nada. Ahora el Señor dice, el versículo 20 de manera tan simple. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen según la tierra, y la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y es el versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era, ¿qué, mis hermanos? ¿Quién creó las cosas hermosas? Dios. ¿Y cómo se encontraba la tierra antes? Desordenada y vacía. Yo por eso siempre he dicho, el único que le coloca las limitaciones a los seres humanos, el único que coloca las limitaciones a los seres humanos son los mismos seres humanos. Pero cuando yo veo que el Señor de algo tan simple puede hacer algo tan hermoso, entonces mi pregunta es, ¿por qué nosotros como seres humanos pensamos que la otra persona, lo que nosotros somos, lo que nuestros hijos pueden lograr, lamentablemente con nuestras palabras empezamos a limitarlos y a decirles, y nuestros hijos cargan con nuestros errores? ¿Saben? No hay un error más grande que cuando tú le dices a tus hijos que tienen limitaciones, que no tienen capacidades, porque los demás dicen, pero tú como padre puedes ver muchas cosas que los demás no ven en tus hijos, y siempre tú ves las cosas buenas en ellos, y mientras que los demás pueden ver un niño que se está formando y que es muy inquieto, nosotros como padre vemos en nuestros hijos tantas capacidades en ellos, y lo que tenemos que hacer todo el tiempo es poder llegar a decirles que ellos pueden lograr todo aquello que no pueden hacer los demás, porque ellos tienen una bendición, porque pueden lograr muchas cosas, porque tú puedes darles confianzas a ellos. El problema es que tú también tengas limitaciones en la mente y no creas que Dios puede hacer algo grande, o en ti, o en tus hijos, o en las personas que están a tu lado. Porque para el Señor no hay personas simples. Para el Señor hay una obra de arte. Amén. Y lo único que están buscando es que le des algo de confianza para que ellos lo puedan lograr. Algo de confianza. En algún momento, mis hermanos, conocí a una persona muy especial, muy especial. En la iglesia muchas veces para nosotros es muy fácil
llegar a juzgar según lo que vemos. Y en una de las iglesias, una iglesia muy grande, y se lleva la contabilidad en esta iglesia, había un joven que creció en nuestra iglesia, y cuando son iglesias muy grandes, llevar la contabilidad de estas iglesias es como llevar la contabilidad a una empresa pequeña, ¿no? Tiene muchísimo, tienen que dedicarle mucho tiempo. Y yo recuerdo que estamos buscando un tesorero para la iglesia, y siempre se busca para una iglesia de estas, obligatoriamente tiene que ser contador. Obligatoriamente tiene que ser contador. Y nosotros buscamos durante 6, 7 meses y yo no veía a nadie. Porque las personas que eran capacitadas siempre decían que no. Y las otras personas pues no tenían las capacidades suficientes para hacer esto según mi pensamiento. Y yo recuerdo que un hermano me dijo, oye, este muchacho hace esto y está estudiando contabilidad, ¿por qué no le dices? Y yo me fui siempre con ese pensamiento en mi cabeza, y yo decía, pero es que no creo. Y bueno, al final mis hermanos, hablé con el joven y yo le dije, ¿por qué no me ayudas? Hermanos, puedo decir, es uno de los tesoreros más entregados que yo he visto. Y hasta hoy sigue siendo tesorero, ya lleva muchos años, y yo no lo veía, pero las personas sí lo veían. Y entonces yo decía, tan diferente que las personas ven las cosas, ¿no? Porque lo que tú no ves en los demás, hay otro que sí lo ve, pero solamente en Dios sí se puede lograr tanto. Porque lo que necesitan las personas es un poco de confianza. Muchos de los que están aquí, ayer hablaba con alguien y me decía, yo llegué a este país sin saber nada, y hoy tiene una compañía y sabe tanta ciencia de la construcción, de tanta cosa, y se apasiona. Porque solamente nosotros pensamos que podemos lograr lo que hay en nuestras mentes. Con mi esposa estamos estucando unas paredes. Yo soy muy brusco de manos. Y entonces yo le decía a mi esposa, yo ayer le decía, y yo siempre me escondo detrás del trabajo con ella con eso. Yo le digo a mi esposa, hágase usted. Ya no voy a ser capaz de hacer eso. Y entonces estábamos estucando algo y yo le decía, ¿por qué no lo estuca usted, mi amor? Yo soy muy torpe, a mí se me riega todo en las manos, todo se me cae. Y entonces nos pusimos a ver la semana pasada videos, tutoriales todo el tiempo en YouTube, ¿no? Cómo se estuca, cómo se pule, cómo se hace todo. Y yo le dije a mi amor, usted es capaz, hágale pues. En Colombia no decimos ándele, en Colombia decimos hágale. Hágale pues, no ándele, hágale pues. Y fue bien curioso, porque entonces yo le dije, vean, ensaye con esa pared, y ella empezó a ensayar, y ensayar, y ensayar. Y cuando terminó, se lijó, y yo le dije, y alguien llegó a casa y dijo, oye, usted una profesional, pues claro, estábamos sucios, decía, usted una profesional y en ese, y ella decía, es que hay que hacerle todo, respondió mi esposo, y yo pensaba, definitivamente los seres humanos pueden hacer lo que quieran si realmente lo quieren hacer, ¿no? Y quedó muy bonito, y ahí vamos haciéndolo, y todo el tiempo he estado tumbando e instalando, solamente viendo tutoriales en YouTube. Todos los días veo tutoriales en YouTube y yo digo, pues si ellos lo hacen, yo también soy capaz. ¿Sí? Cuando terminemos le decimos si armamos nuestra compañía o no. Yo estoy seguro que Dios puede hacer grandes cosas en las personas que se quieren dejar manejar de Él. Yo estoy seguro que Dios puede convertir de algo tan simple que hoy es tu hogar en algo hermoso. Porque escúchame bien, Dios creó a los seres humanos y
si los seres humanos se quieren dejar moldear nuevamente de Él, entonces tú lo puedes hacer. Porque en Dios hay poder. Amén. Porque Dios va a dar las habilidades a las personas que lo quieran. Porque Dios es Dios. Amén. Y no se limita ni de dónde vienes ni nada. Se limita solamente de la manera que tú lo ves. Y hay dos cosas importantes en Saulo. La primera, en Saulo. Saulo fue un misionero, pero en un segundo punto fue el hombre que hizo todo y fundó todas las iglesias de Asia. Y yo digo, Dios, ¿cómo vio en un joven que estaba asesinando cristianos, en una persona que iba a fundar todas las iglesias en Asia y que se iba a convertir en uno de los hombres que más iglesias hizo? Y yo quisiera que nosotros viéramos el segundo punto de lo de Saulo, porque hay algo muy lindo. ¿Saben qué fue lo que hizo Saulo? Saulo hizo iglesias. Saulo hizo iglesias. Y hablando de esto, mis hermanos, yo quisiera que meditemos. Para nosotros es muy fácil en algunas ocasiones llegar a pensar que es una iglesia. Ahora, una iglesia es el conjunto de personas que Dios ha hecho. Eso es una iglesia. Pero cuando nosotros vemos la iglesia que Pablo fundó y que es la iglesia para nosotros, es lo que aparece en nuestra mente. La iglesia de Cristo en la tierra será, que mis hermanos, será imperfecta. Dice allí, la iglesia de Cristo será, la iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta. ¿Cómo es la iglesia de Jesús en esta tierra? Imperfecta. ¿Por qué es imperfecta, hermanos? Porque está hecha de personas imperfectas. Y para nosotros es muy fácil hablar de la iglesia. La iglesia es así, la iglesia es de esta o no es de esta manera. Pero la pregunta sería muéstrenme en la historia cuando la iglesia ha sido perfecta. La pregunta es, muéstrenme en la Biblia cuando la iglesia ha sido perfecta. Hay unos puntos bonitos cuando se levanta el Pentecostés y muestra toda esa unidad de los hermanos. Pero después de allí, miren todas las cartas de Pablo, cuál de las iglesias era bonita y perfecta. Hasta tal punto que en algún momento, ¿sabe qué dice Pablo? Me gustaría partir. Lo que está diciendo Pablo es, me gustaría morirme y estar con Dios. Era tanta la carga de Pablo que dice, por mí me voy para el cielo. Porque es que Pablo está diciendo, para mí la carga de las iglesias es tan dura, pero por amor a ustedes me quedo. Pero si me lo preguntan a mí, no quiero hacer más esto. ¿Saben por qué Pablo lo está diciendo? Aquel hombre que mataba a cristianos ahora lleva toda la carga de una iglesia diciendo, es que ya no quiero estar más. Hasta el punto que prefiero morirme. Porque ya no quiero más la carga de esto. Pero por amor a ustedes, me quedo. Ahora, el pensamiento de Pablo solamente es el pensamiento de una persona que está cargada y que dice, pero qué pereza es todo esto, ¿no? Hasta tal punto que hay personas que es mucho más fácil es mucho más fácil pensar como otra religión o otras religiones, denominaciones cristianas hay muchas, religiones solamente hay 5 grandes en el mundo. Pero es mucho más fácil pensar como un budista donde no tiene necesidad de estarse congregando, cada uno en su vida, cada uno hace su vida y cada uno haga lo que quiera. ¿Eso es fácil o no? Pues claro, ¿saben por qué? Porque yo no llevo las cargas de nadie. Pero Pablo dijo, yo quisiera morirme para ya no más estar en esto. ¿Qué muestra esto? Hermanos, la iglesia es difícil para muchos. O el cristianismo se convierte en algo difícil para muchos. Hermanos, porque estamos en medio de un conflicto.
Y entonces por eso dice la iglesia de Cristo en la tierra será, ¿qué, mis hermanos? Imperfecta. Pero Dios no destruye a su iglesia a causa de su imperfección. ¿Quién es el dueño de esa iglesia? ¿Quién es el que está guiando a la iglesia? ¿Y a ustedes les parece que le está guiando? Pues claro que sí. ¿Acaso hay algo que está fuera del control del Señor? Ahora miren esto. ¿Ustedes creen que Dios estaba guiando a Pablo mientras que estaba matando cristianos? ¿Y por qué no lo exterminó y le quitó la vida? Hermanos, hay cosas que nosotros no vemos hoy, pero que Dios les está llevando hacia un puerto seguro. La vida de Pablo fue una vida, la vida de Saulo era una vida imperfecta, una vida llena de rencores, una vida llena de cosas malas en su mente. Él vio cómo se mata una persona, pero mientras que había un asesino, Dios estaba viendo a un misionero. Mientras que nosotros vemos una iglesia imperfecta, entonces nosotros decimos, ¿cómo Dios está guiando esto? Pues les voy a decir, sí la está guiando y la guiará a puerto seguro, porque el dueño de esto se llama Dios. Amén. Hermanos, que sea imperfecta. Pues hombre, el día que usted y yo seamos perfectos, vamos a decir que queremos una iglesia perfecta. Pero mientras que usted tenga traumas, orgullos, insatisfacción, frustración y queramos venir a la iglesia así, nuestra iglesia será imperfecta. Pero lo lindo de la iglesia es esto: Dios te está guiando hacia un puerto. Dios está trabajando en tu transformación. Dios está trabajando en tu mente. No creas que hay un caso perdido para Dios. Y te voy a decir, a la iglesia, la iglesia no le ha quedado grande al Señor. El Señor está permitiendo con paciencia guiar todo esto que para nosotros es tan misterioso. El apóstol Pablo lo dijo. Esto digo de Dios y de la iglesia. ¿Saben qué dice Pablo de Dios y de la iglesia? Esto es un misterio. Y yo también digo lo mismo. ¿Cómo vamos a guiar una iglesia nosotros tan imperfectos? Esto es un misterio, mis hermanos. Uno, nosotros somos los únicos que le colocamos limitaciones a las cosas. Dos, nuestra iglesia es una iglesia que el Señor la guía. Entonces nosotros debemos estar confiando que todo esto es de Dios. Entonces volvemos al mismo punto. ¿Cómo las personas ven la iglesia? Hay muchas personas que ven la iglesia como una cantidad de personas que vienen con la necesidad de limitarse detrás de una filosofía, detrás de una ciencia, y otros podrían decir, mis hermanos, que la iglesia solamente es un grupo de personas que viene a aguantarse, y hay otras que ven la iglesia como su familia donde quieren venir a crecer, y hay otros que ven la iglesia como la ciencia de transformar el mundo. La pregunta sería ¿cómo la ves tú? ¿Cómo la ves tú? Muchos vemos la iglesia de esta manera, ¿no? Dios ve la iglesia de esta manera. Dios ve la iglesia de esta manera. ¿Saben cómo ve la iglesia de Dios? Perfecta. ¿Cómo va a ser perfecta en todo esto? Pues no me pregunten a mí. Dios la ve perfecta. ¿Y saben qué espera el Señor? Que veamos la iglesia con los ojos de la fe. Te voy a hablar como padre. Porque tus hijos un día se levantan de mal genio y te hacen la vida a cuadritos ese día. Entonces tú estás pensando que tus hijos van a ser unos vándalos, asesinos, que no se adaptan a la sociedad. ¿Eso es lo que piensas de tus hijos? ¿Sabes qué es lo que hace un padre? Trabaja con sus hijos. Trabaja con sus hijos. Yo admiro mucho el trabajo de las mamás, ¿no? Mi esposa siempre ha renunciado toda la vida a todas sus cosas por estar con las niñas, siempre. Y ella eso siempre lo ha tenido y no es fácil.
Siempre los primeros años de vida estuvo con ellas. Siempre estuvo todo el tiempo y fue muy difícil económicamente para nosotros. Mucho. Pero no hay nada más interesante que cuando los padres empiezan a vivir en pro y ven cómo sus hijos van transformándose y ellos los van llevando. ¿Y saben qué es lo que sostiene todo ese proceso de transformación? El amor. ¿Sabes? Cuando uno va a una iglesia tan imperfecta y la va llevando y la va llevando y la va llevando, ¿sabes qué es lo único que lo sostiene aquí adentro? El amor. ¿Sabes por qué Pablo en algún momento no le dijo al Señor, ya no renuncio a esto? Porque amaba lo que hacía. Si no hay amor, hermanos, todo se convierte en un sacrificio. Si no hay amor, todo se convierte en un sacrificio. Y sacrificarse, mis hermanos, pues a nadie le gusta. Le voy a decir que es sacrificarse. Usted es una persona, usted es una persona que nos gusta a todos comer. A todos nos gusta comer, ¿no? A todos nos gusta comer. Entra en una dieta, mis hermanos, y díganme qué sabía esa dieta después de 20 días. Hermanos, todo le sabe feo. ¿Saben por qué? Porque eso se llama sacrificarse. Si tú vienes a la iglesia por un sacrificio, te hastías. Pero si amas esto con todo tu corazón, esto dejó de ser un sacrificio. Esto se llama un motivo de propósito para tu vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo ves la iglesia? ¿Cómo ves a las personas? Las ves simples, ¿no? Y en medio de este mundo tan consumista y en medio del practicismo donde usted levanta, abre una lata y ya tiene comida, pues es práctico. Pero mis hermanos, hay veces Dios mira las cosas tan diferentes. Y yo estoy seguro que el Señor está viendo a nuestra iglesia como una iglesia perfecta. Y miren lo que sigue diciendo. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no destruye su iglesia a causa de su imperfección. Ha habido y habrá personas llenas de celo, no de acuerdo a ciencia, que quieren purificar la iglesia, que todo el tiempo quieren una iglesia santa, que quieren una iglesia buena, que quieren una iglesia sin imperfección y desarraigar la cizaña del medio del trigo. Pero Cristo nos ha dado luz sobre cómo tratar con los que yerran, con los que cometen errores, con los que hablan de manera incorrecta, con los que todo el tiempo no juzgan, con los que me critican, a estas personas que yerran y con aquellos que estando en la iglesia no se han convertido. Ninguna resolución espasmódica, celosa y apresurada ha de ser tomada por los miembros de la iglesia para separar de la misma a aquellos que piensan defectuosamente, que se piensan defectuosos de carácter. Lo que nos está diciendo de mis hermanos, su tarea en esta iglesia es amar. ¿Qué es lo que nos decía el folleto de la semana? Amor. Hermanos, ¿ustedes cómo pueden vivir el amor de Dios si no aman? ¿Lo entienden? ¿Cómo yo puedo llegar a amar? ¿Ustedes quieren sentir el amor de Dios? Amen. Pero yo, ¿cómo puedo pedir el amor de Dios si yo no amo a los que Él ama? ¿No? Y sigue diciendo, la cizaña aparecerá en medio del trigo, pero haría más daño arrancarla a menos que sea de la manera señalada por Dios, que dejarla sola. Mientras que el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás trae a su fraternidad a personas que no están convertidas. Mientras que Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabajará para purificación de la iglesia y otra para corrupción del pueblo de Dios. La pregunta es, ¿quiénes son y quiénes son? Dice, ¿quiénes no son?
Hermano, eso no es su trabajo. ¿Saben cuál es mi trabajo? Amar. ¿Saben cuál es mi trabajo? Traer personas. ¿Saben cuál es mi trabajo? Darle la confianza a la iglesia. Porque la iglesia necesita nuestra confianza, mis hermanos. No se les olvide eso. La iglesia necesita tu confianza, la iglesia necesita mi confianza. Jesús sabía que Judas era defectuoso de carácter y aún así lo eligió o dejó que él estuviera con él, pero a pesar de ello lo aceptó como uno de sus discípulos. ¿Jesucristo sabía quién era Judas? ¿Y decidió trabajar con él? ¿Y algún día lo sacó? ¿Le dio la confianza? El Señor sabía que Judas tenía problemas de plata. ¿Y en qué cargo lo colocó? Nosotros podríamos decir, pero Jesús tiene... ¿Qué es lo que pasa, Señor? ¿Saben qué es lo que hace el Señor? Darle la confianza a las personas para que crean que en Jesús no hay limitaciones. Porque mientras que los seres humanos ven delante de ellos un ladrón, el Señor puede ver la oportunidad de una persona que pueda hacer las cosas bien. Usted puede juzgar como quiere, escúchenme bien. Al fin y al cabo usted es dueño de sus pensamientos, ¿sí o no? ¿Cada uno es dueño de sus decisiones y de su vida? Sí. Pero eso no significa que el Señor piense como usted piensa. ¿Lo comprendemos, mis hermanos? Y le dio las mismas oportunidades y privilegios que concedió a los otros a quienes había escogido. Judas quedó sin excusa en la mala conducta que siguió más tarde. Pudo haber llegado a ser un hacedor de la palabra, como lo fueron con el tiempo Pedro y Santiago y Juan y los otros discípulos. Jesús impartió preciosas lecciones de instrucción, de manera que los que estaban asociados con él pudieran convertirse y no tuvieran necesidad de aferrarse a los defectos que echaban a perder sus caracteres. Pues mis hermanos, y con esto termino. Si tratásemos de extirpar a la iglesia aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está trayendo hacia sí. Si tuviéramos nosotros que tratar con estas almas de acuerdo con nuestro juicio imperfecto, tal vez ello extinguiría su última esperanza. ¿Cuál es nuestra tarea, mis hermanos? ¿Ir a juzgar a las personas y darle juicio según lo que hacen? No. Nuestra tarea es darle esperanza, tranquilidad, amor. Nuestra tarea es muy diferente, hermanos. Dejen eso, la justicia humana. La justicia humana, como ya lo hemos hablado, recompensa a cada uno como quiere. Jesús recompensa también como Él quiere. Y Jesús recompensa a las personas con esperanza. Con esperanza. Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de quienes su prójimo suponía que nunca entrarían allí. El hombre juzga por su apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente en la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. ¿Lo comprendemos? Mis hermanos, esto es simple. Dediquemos más tiempo para ayudar y menos tiempo para colocar limitaciones a los demás. Es simple. Permitamos, mis hermanos, que las personas se desarrollen en nuestra iglesia. Démosle la oportunidad que todos en algún momento puedan tener un espacio y nosotros oremos. Amén. Usted y yo estamos para amar. Recuerden esto: el Señor no ve con tus mismos ojos. El Señor tiene una vista mucho más profunda.
y mucho más sabia que la de nosotros. Amén. Hermanos, que el Señor te bendiga Amén. y que podamos tener la oportunidad de ver como el Señor ve, con los ojos de la esperanza. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar y vamos a decirle al Señor, gracias. Gracias porque tú nos moldeas, gracias porque tú trabajas en nosotros. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Bendice a cada persona, Señor, que hoy se encuentra aquí. Amén. Lamentablemente es tan difícil que nosotros suplamos la vida de los demás. Pero para eso estás tú. Es muy fácil, Señor, en algún momento señalar. Es muy fácil en algún momento señalar los esfuerzos de los demás. Pero es tan difícil para nosotros dar oportunidades. Señor Jesús, de manera muy especial, hoy oro por cada uno de nuestros hermanos. Tú sabes cuáles son sus falencias. Tú sabes cuáles son las luchas dentro de nuestros juicios. Somos tan fáciles para juzgar. Tan fáciles. Ayúdanos a ser cristianos verdaderos. Amén. Y un cristiano verdadero se mide en la tolerancia y en el amor hacia los demás. Amén, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están luchando en sus hogares con dificultades. Coloca tus manos sobre ellos. Amén, Señor. Coloca tus manos sobre sus hijos. Amén. Señor, tapa nuestras falencias como padres. Tapa nuestras falencias, Señor, como personas que somos. Bendice esta linda iglesia, Señor. Llénala de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a creer que tú estás haciendo una labor muy importante aquí. En tus manos nos colocamos, Señor. En tus manos colocamos nuestras vidas. En tus manos colocamos todo lo que nosotros somos. Bendice, Señor, esta linda iglesia. Hoy salimos de aquí, Señor, pero ayúdanos a pensar diferente de la iglesia. Ayúdanos a dar más. Nadie dijo que era fácil, pero ayúdanos a sentir amor, mucho amor. No queremos sentir un sacrificio más. Permite, Señor, que podamos crecer a tu lado. En tus manos nos colocamos. En tus manos colocamos a nuestra hermandad. Lleva esta iglesia a puerto seguro. Esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos. Amén.